día de hoy vamos a hablar de un género, o mejor dicho, un tipo de personajes que tienen un lugar destacado en la cultura popular. Los ninjas son ese tipo de personajes que están prácticamente mitificados. Personajes misteriosos y cautivadores que se mueven en las sombras, que son grandes guerreros pero que además son conocedores de diferentes artes secretas, reservadas celosa y únicamente para los miembros de sus clanes. Las historias de los ninjas y sus increíbles artes han sido adaptadas a un sinnúmero de medios, tales como el manga, el anime, series de televisión o películas para la gran pantalla. Estoy seguro que todos, en mayor o menor medida, hemos disfrutado de una buena película de ninjas en algún momento. Pero el día de hoy te traigo un clásico de clásicos que se transmitía en las pantallas de nuestros televisores cuando éramos tan solo unos niños, contando una historia que se alejaba bastante de las historias felices reservadas para los niños de la época. Entonces, acompáñame a otro viaje al pasado para que puedas revivir tus recuerdos. Las aventuras de Kamui, el ninja desertor. Mis amigos, antes de continuar quiero pedirles que se suscriban al canal para poder lograr la meta de llegar a los 30,000 suscriptores en este 2025. Además, los animo a darle al botón de super gracias si el contenido del canal te gusta. Esa es una excelente forma de apoyarme económicamente. Recuerden que las donaciones son voluntarias si es que te gusta el contenido de este canal. Además, vamos a incluir en el video los nombres de usuario de las personas que nos dejen sus donaciones como una forma de agradecimiento. Mucho antes de que grandes obras como Ninja Scroll, Naruto o el mismísimo Ninja Gaiden existieran, que por cierto yo jugué los 3 Ninja Gaiden clásicos de la NES, pero sin duda mi favorito siempre fue el 2, así que si a ustedes también les gustaba jugar para terminar enojados, díganme en comentarios cómo se llamaba la espada de Ryu Hayabusa en el juego de Ninja Gaiden para saber que son unos verdaderos ninjas. O masoquistas en cualquier caso si es que les gustaba sufrir así. Pero como iba diciendo, antes de que estas obras existieran, tuvimos a Kamui, el ninja desertor. Este ya es un clásico, y aunque varios años han pasado desde su lanzamiento, en realidad cuenta con una historia atemporal, atrapante, pero sobre todo una historia cruda que nos muestra la brutalidad en que transcurría la vida en la época del Japón feudal. Pero antes de hablar de esa trama, veamos primero el origen de la obra. Como ya es habitual, antes de ser una serie de anime, Kamui comenzó como un manga escrito por el ya fallecido mangaka japonés Sanpei Shirato. El nombre original del manga fue Ninpu Kamui Gaiden, publicado por primera vez en 1964, o sea, 51 años, una vida. Estarían de moda los Beatles o los Beach Boys en ese entonces. En fin, el manga fue publicado en la revista Garo. Esto es algo interesante. Normalmente los mangas se publicaban en las revistas populares de la época, como las de Shueisha, pero Garo fue fundado en 1964 por Katsuichi Nagai, precisamente con la ayuda de Sanpei Shirato. Y de hecho fue Kamui la primera serie de manga publicada por Garo. El proyecto de Garo se basaba en darle espacio a nuevos mangakas para publicar sus trabajos sin una remuneración económica, pero a cambio de eso podían tener libertad creativa absoluta. Garo fue considerada una revista de manga underground y experimental, de la que salieron algunos mangakas reconocidos. Unos años después, específicamente en 1969, el manga de Kamui fue adaptado a una serie de anime que constó de 26 episodios y fue transmitida originalmente en Japón por Fuji TV. El anime fue animado por el estudio Telecartoon Japan, o TCJ, que son bien conocidos por haber animado la mítica Iron Man 28. Kamui, al ser una historia de ninjas, su género es una mezcla de acción y drama. Y a diferencia de la mayoría de animes que llegaban en aquellos años, que eran tipo shonen, o sea, historias de acción dirigidas a un público infantil y adolescente, Kamui era un seinen. A diferencia de los shonen, las tramas de las historias están dirigidas a públicos más adultos, por lo que suelen verse cosas y abordarse temas más acordes a este tipo de público.
Y la trama de Kamui, aunque tiene una premisa sencilla, la verdad es que es bastante atrapante e interesante de ver. La historia nos presenta a nuestro protagonista llamado, obviamente, Kamui, un ninja, que a medida que avanza la historia se nos deja en claro que es uno bastante poderoso. Kamui ha abandonado a su clan y el mundo ninja. Debido a eso, el líder del clan, que va a ser el villano principal de la historia y a quien se le conoce solamente como el líder, envía a sus ninjas para que encuentren y maten a Kamui. Esta es una de esas historias en que nuestro héroe viaja por diferentes lugares, conoce nuevos personajes y derrota a los villanos de turno, pero con algunas diferencias. En un inicio se nos muestra que Kamui es un experto en el combate con espadas, shurikens y además de ser capaz de utilizar diferentes tipos de técnicas ninja o ninjutsu y hasta ilusiones e hipnosis, los que vendrían a ser como los genjutsus, y además de eso cuenta con su movimiento definitivo llamado el hechizo mortal. A diferencia del típico héroe que viaja ayudando a quien lo necesita, Kamui es un personaje que vive huyendo constantemente, y es que es acosado sin descanso por sus perseguidores, lo cual va teniendo efecto en su personalidad y actitud. Y es que no es que Kamui sea malo o que no esté dispuesto a ayudar a quien lo necesite, pero a medida que avanza la historia, él se va volviendo paranoico y desconfiado, porque cualquiera que se le acerque podría ser un posible asesino. Aparte de esto, no quiere formar vínculos con nadie porque es consciente que cualquier persona cercana a él está en peligro de morir, cosa que pasa más de una vez. Al igual que en el manga, el autor busca hacer una crítica sobre la diferencia de clases sociales y mostrar la crueldad, brutalidad y miseria por la que pasaba el pueblo en el Japón feudal. Y no les quiero contar más para no spoilear, porque sé que al igual que yo, habrán muchos por ahí que no la habrán visto todavía. Y la buena noticia es que la podés ver aquí mismo en YouTube con su doblaje original. Y hablando del doblaje, este es otro aspecto curioso de esta obra. El doblaje fue producido por Kadisi International, nombre que ya conocerán por el legendario opening de Mazinger Z. El doblaje de Kamui se realizó en la ciudad de Miami, en el estudio Sonic Sound International, y el doblaje se realizó solamente con un grupo muy pequeño de actores. Según la información, eran unos 5 o 6 solamente, pero solamente aparecen acreditados 4 de ellos, los cuales son Juan Alfonso Carralero como Kamui, Ángel Nodal, Martín Soto y Ruth Toscano, quienes se encargaban de darle voz a todos los demás personajes. El doblaje para Latinoamérica se hizo sobre una versión censurada de la serie en la que se omitían las escenas más violentas. Con el tiempo aparecieron versiones no oficiales que tomaban la serie lanzada en DVD en Japón utilizando el doblaje latino, y para las escenas que no fueron dobladas simplemente se dejó el idioma original, y pues esa fue la versión que yo vi en el internet. Pero aparte del manga y el anime, Kamui también encontró su camino hasta la gran pantalla, ya que en el año 2009 se lanzó una película live action llamada Kamui Gaiden, la cual fue estrenada en el Festival de Cine de Toronto en 2009, recibiendo en general calificaciones mixtas por la crítica angloparlante. Pero bueno, ¿qué van a saber los gringos sobre ninjas en realidad? Y bueno, hay un juego que si bien no es el juego oficial de Kamui, parece estar bastante inspirado en el Ninja Desertor. De hecho, yo tuve la oportunidad de jugarlo allá en los 90 en una de esas maquinitas de la pulpería que traían 1000 juegos en uno de la NES. El juego se llama La Leyenda de Kage, y el protagonista es casi idéntico a Kamui, además de poder saltar por los árboles, usar una espada y lanzar shurikens. Aunque la historia pues no tiene nada que ver, pues aquí secuestran a una princesa o la novia del héroe, la verdad no sé quién era, y la misión será derrotar a todos los enemigos que aparezcan en la pantalla para ir avanzando de nivel. Este juego era bastante entretenido, pero también difícil, porque con un solo golpe del enemigo estabas muerto. Y bien, mis queridos nostálgicos, recuerden que el objetivo es llegar a los 30,000 suscriptores en este 2025, así que si ya has visto los videos del canal anteriormente y no estás suscrito, dale a ese botón, solo te va a tomar unos cuantos segundos, pero a mí me ayuda un montón para que el canal pueda crecer. Recuerden que seguimos trabajando en el proyecto para tener artículos del canal que podrían ser camisetas, stickers o tazas con imágenes de las series de las que ya hemos hablado aquí en este canal. No se te olvide dejarme tu poderoso like y activar las notificaciones del canal para que así no te perdas ninguno de los videos de este canal, porque en Nostalgia Geek es donde tus recuerdos cobran vida.